La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. ¿Tiene usted algún objetivo en la vida que quisiera alcanzar? Quizás tenga algún deseo o pasión especial en su vida. Las personas mayores a veces escriben sus últimos deseos en una lista de objetivos de los que desearían disfrutar antes de morir. Otros solo quieren alivio de las aflicciones o problemas de salud, o de finanzas, o quieren alivio del estrés de su lugar de trabajo o de relaciones en las que les fue mal. La Biblia nos da soluciones, métodos y medios para lograr lo que es mejor en la vida. Se dio cuenta que la Biblia nos da cientos de promesas para enriquecer la vida y solventar miles de problemas. Vea esta asombrosa promesa que Dios da a cualquiera que siga sus instrucciones. Salmo 37:4 es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. ¿Alguna vez ha pedido esta promesa en oración? Dios quiere que tenga una vida abundante. Jesús lo dijo en Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el programa de hoy exploraremos una de las grandes promesas bíblicas disponibles para usted y discutiremos claves vitales para la respuesta a la oración, que al aplicarlas enriquecerá su vida y le dará sendas para acercarse a su Padre en el cielo y a su Señor y Salvador Jesucristo. Y le ofreceremos un inspirador folleto titulado ¿Cómo orar para que Dios responda? Puede solicitar una copia gratis. Amigo, se está perdiendo usted una de las mejores bendiciones que vienen de lo alto, absolutamente gratis. Usted debe conocer la senda hacia estas estupendas promesas a través de la oración. Acompáñenos. Muchos de los que vivimos en este mundo moderno damos por hecho nuestro avanzado sistema de comunicación y sistema de transporte. Muchos no sienten que necesiten la ayuda de Dios en sus vidas. Incluso países del tercer mundo funcionan pacíficamente, con simples formas de transporte, electricidad limitada, suministro de agua limitado y servicios de salud y hospitalización limitados. Muchas familias tienen que caminar largas distancias para obtener agua potable para sus necesidades diarias. Debemos darnos cuenta que como seres humanos todos tenemos necesidades físicas, sociales, educativas y espirituales. En regiones prósperas damos estas cosas por hecho, ya que los recursos son tan abundantes y disponibles. Pero todos sabemos o debemos saber que la mayor necesidad de todas es espiritual. Usted debe sentir, hay algo que me falta en la vida y no me doy cuenta qué es. ¿Qué es lo que usted más necesita? Hay alguien que sabe exactamente lo que usted necesita. En la famosa oración modelo, conocida también como la oración del Señor, Jesús nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Mateo 6, versículo 11. Jesús además nos instruyó cómo orar en los versículos precedentes. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y escuchemos lo siguiente. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En Mateo 6, versículos 7 al 8. Así es, Dios conoce todas sus necesidades, pero quiere que usted confíe en Él para que Él pueda proveerlo. Dios quiere tener una relación cercana con usted. Y una de esas formas es a través de la oración ferviente hacia Él, pidiéndole las maravillosas promesas que nos presenta en la Biblia. En el programa de hoy, Oraciones y Promesas, veremos las apasionantes claves para una oración efectiva. Y también veremos una maravillosa promesa que Él quiere que usted reclame. También le ofreceremos este apasionante folleto gratuito, Cómo orar para que Dios responda. Asegúrese de contactarse con nosotros para requerir su copia gratis. Toda la literatura está disponible sin costo y sin obligación. Queremos que obtenga este precioso conocimiento bíblico absolutamente gratis.
Demasiados millones de personas en el mundo de hoy no encuentran necesidad de orar. Poseen ambición egoísta y piensan que la forma de vida carnal es la mejor manera de navegar nuestro mundo moderno. Pero llega un momento en nuestra vida cuando nos damos cuenta que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un poder superior que nos ayude. El antiguo rey David era sumamente humano, pero le imploraba a Dios cuando estaba en problemas. Muchos de los salmos son oraciones de corazón de David. Si tiene su Biblia a mano, vayamos al Salmo 6. Salmo 6, versículo 4. David le imploró a Dios: «Vuelve, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia». ¿Alguna vez oró de esta manera? Yo lo hice, le pedí a Dios que me salvara en momentos dificultosos. Vea la oración de David en el versículo 1. Él compartía su estrés y dolor con Dios, y le pedía que lo sanara. «Oh Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque desfallezco. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están abatidos». Pero ¿se dio cuenta usted que David le dio a Dios una razón para ser sanado? Recordemos que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Es lo que nos dice en los Hechos 13:22. ¿Qué razón le dio David a Dios para ser sanado? Salmo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? En otras palabras, David dice que Dios debe sanarlo. Así él, David, puede continuar alabando a Dios en vida. David era ferviente, sincero y entregado en su oración. En el inspirador folleto que le ofrecemos hoy, ¿Cómo orar para que Dios responda?, el autor, el Dr. Roderick Meredith, escribió: «Conocí a un siervo de Dios sumamente dedicado y lleno de celo, que decía: hermanos, una de las razones que nos impide recibir más respuestas a las oraciones en nuestra sociedad moderna es que no oramos con el corazón». Enseguida citó una escritura importante que nos muestra una razón por la que Dios no escuchó las oraciones de los antiguos israelitas. «Y no clamaron a mí con su corazón». En Oseas 7, versículo 14. ¿Cómo orar para que Dios responda? 12 claves, página 17. Una de las 12 claves para la respuesta a la oración es orar de corazón. Este folleto gratuito nos da 11 claves más para la respuesta a la oración desde la Biblia. Este inspirador folleto además lo ayudará en su estudio bíblico. Contáctese con nosotros ahora y requiera su copia gratis de «Cómo orar para que Dios responda». Solo pida el folleto de la oración. También puede requerirlo en el sitio web elmundodemañana.org. Pídalo hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, vimos que Dios conoce todas nuestras necesidades. Jesús nos dio esta instrucción en Mateo 6, versículo 7. «Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis». Mateo 6, versículos 7 al 8. Si Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué debemos pedirlas? Porque Dios es un Padre amoroso y quiere que como hijos confiemos en Él, contemos con Él y hablemos con Él diariamente. Jesús nos instruyó en Mateo 6, versículo 11, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Así es, amigo, debemos orar diariamente. Mateo 7, versículo 11, compara la crianza humana con el maravilloso amor de Dios. La Biblia nos revela cómo nuestro Padre que está en el cielo nos ama.
Léalo en Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué necesita usted? Debemos entender la diferencia entre deseos codiciosos y necesidades naturales. Dios nos advierte que una actitud de egoísmo y codicia ciertamente resultará en una oración sin respuesta. Vayamos en la Biblia a Santiago capítulo 4. Veamos esta asombrosa revelación. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí en el libro de Santiago, Dios revela la asombrosa fuente de la guerra, la actitud de envidia, egoísmo y codicia que lleva a la violencia y la guerra. Esa es la historia del ser humano. Al mismo tiempo, Dios revela que una actitud de egoísmo en oración lleva solo a la vanidad. ¿Qué actitud espera Dios para responder una oración? Algunas Biblias tienen aquí como subtítulo: La humildad cura la mundanidad. El apóstol Santiago escribió en el versículo 10: Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Santiago 4, versículo 10. Esta es una de las tantas promesas de Dios para usted. Si usted se humilla ante Dios, Él lo bendecirá, Él lo exaltará. ¿Cómo hace para humillarse? Veamos los versículos anteriores en Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Versículos 8 al 10. Al cambiar su actitud y comportamiento a uno de arrepentimiento y humildad, Dios se acercará a usted. En el inspirador folleto, Cómo orar para que Dios responda, el autor Roderick Meredith enfatiza un principio fundamental: arrepentirse profundamente de los pecados. Amigo, si ha llegado al punto en su vida donde reconoce sus pecados y se los confesó a Dios pidiéndole que lo perdone, quizás quiera considerar el bautismo bíblico. Cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento en Pentecostés del año 31, el apóstol Pedro se dirigió a una gran multitud. ¿Y cuántos fueron bautizados? Leamos la inspiradora historia en la Biblia, los Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es, fueron bautizados 3,000, para comenzar la iglesia de la cual Jesucristo es la cabeza. Respondieron a la instrucción de Pedro en los Hechos 2:38. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo, si quisiera cambiar su vida y quisiera pasar a ser un genuino cristiano, tenemos representantes en muchas regiones alrededor del mundo, y están dispuestos a responder sus preguntas respecto al bautismo bíblico. Contáctenos la información que le daremos en el programa o en el sitio web elmundodemañana.org. Así es, Dios responderá las oraciones de aquellos con una actitud humilde. Se necesita valentía para admitir nuestros pecados. Roderick Meredith escribió esto respecto a nuestra necesidad de arrepentirnos. Le ruego que sea sincero consigo mismo. Es fácil justificarse o inventar razones para evadir esta clara enseñanza sobre la obediencia a la ley divina, pero si usted desea que sus oraciones tengan respuestas reales, es necesario que se arrepienta de infringir los 10 mandamientos, lo cual se define como pecado, 1 de Juan 3:4. Igualmente es necesario que acepte a Jesucristo como su Salvador personal, los Hechos 2:38. Entonces, con la ayuda del Espíritu prometido, usted tendrá que entregarse más y más cada día para permitir que Jesucristo viva su vida en usted. ¿Cómo orar para que Dios responda? Página 9. Con Cristo viviendo su vida en usted, experimentará una maravillosa transformación
y se regocijará en un nuevo camino de vida. Uno de los principios primordiales para la respuesta a la oración es reclamar las promesas de Dios. ¿Cuáles son algunas de las promesas que Dios le ofrece personalmente en su Biblia? Quizás no lo haya notado, pero ya identificamos varias de las promesas de Dios. Dios dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:11. A aquellos que se humillaren, Dios los exaltará. Santiago 4:10. Dios se acercará a aquellos que se acercaren a Él. Santiago 4:8. A aquellos que se bauticen, Dios les dará el don del Espíritu Santo. Los Hechos 2:38. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Salmo 37:4. La Biblia nos da cientos de promesas maravillosas. Solo debemos identificarlas y reclamarlas en oración. Discutiremos más promesas maravillosas en la próxima parte del programa. Primero quisiera darle otra oportunidad de requerir este inspirador folleto gratuito. ¿Cómo orar para que Dios responda? 12 claves. Compártalas con sus hijos, con sus padres y con su familia y amigos. Este inspirador folleto también lo ayudará en su estudio bíblico y lo ayudará a tener una relación más cercana con el Padre en el cielo y con su Salvador Jesucristo. Estos principios prácticos pueden lograr dramáticas diferencias en su vida y en la vida de sus familiares y amigos. Permítame compartir alguna de estas 12 claves. Perdonar a los demás. Dios también escucha a los inconversos. Pedirle a Dios que nos forme y nos moldee. Este folleto cubre mucha más información de lo que podemos cubrir en este programa. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia gratis. ¿Cómo orar para que Dios responda? Es absolutamente gratis y sin obligación. Pídalo hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Todos nos regocijamos cuando algún miembro familiar o amigo nos sorprende con un regalo, en especial cuando sentimos que no lo merecemos. Quizás recuerde cuando era niño algún regalo que le fue dado por sus padres. Quizás como padre, sus hijos le hayan dado un regalo para el Día del Padre o de la Madre. Quizás su novio le hizo un regalo para el compromiso. Quizás su familia y amigos honren su largo y fiel matrimonio. O cuando se es honrado en edad avanzada, o en alguna ocasión especial de largos años. Amigo, ¿se da cuenta que su Padre en el cielo quiere darle a usted regalos especiales, inclusive más que sus seres queridos? Vayamos en la Biblia a 2 de Pedro. Aquí vemos la profundidad de las bendiciones que Dios quisiera darle. 2 de Pedro 1, versículo 2. Veamos 4 asombrosos regalos que Dios tiene disponibles para usted. Primero, Él le dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El mundo busca la senda de la muerte, no la senda de la vida. El mundo busca la senda que no es de Dios, no la senda de Dios. Aquí está la senda de la seguridad, la paz y la felicidad. Segundo, vemos en la revelación a través del apóstol Pedro que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amigo, si quiere respuesta a su oración, necesita leer e identificar las promesas de Dios en su Biblia. Crea en estas promesas y reclame estas promesas en oración. Así es, son preciosas y grandísimas promesas. Tercero, a través de estas promesas llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. La mente carnal no está interesada en el único camino hacia el amor verdadero, pero usted puede obtener el verdadero amor divino y la naturaleza divina ejemplificada por la vida de Jesucristo. Usted puede obtener ese amor divino. De hecho, es una promesa que Dios nos da en Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. En la versión Reina Valera. Veamos este cuarto regalo maravilloso descrito por el apóstol Pedro. 2 de Pedro 1, versículo 4. Aquellos esclavizados por hábitos y adicciones mundanas pueden escapar a ellas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigo, Dios quiere darle estos maravillosos regalos.
Solo debe leer estas promesas en la Biblia y pedirle a Dios en fe y con humildad de vivir de acuerdo a su voluntad y a sus promesas. Lea la sección en 2 de Pedro cuidadosamente y en oración. El inspirador folleto que le ofrecemos hoy le ayudará a reclamar estas inspiradoras promesas. Asegúrese de pedir cómo orar para que Dios responda. Solo contáctese con nosotros o requiera este inspirador folleto en el sitio web elmundodemañana.org. ¿Cuáles son algunas de las otras promesas que Dios nos ofrece en su palabra santa, la Biblia? Vayamos en la Biblia al libro de Filipenses. Aquí en solo una frase encontramos una promesa fundamental. ¿Está su familia o su hogar en falta de necesidades básicas? ¿Qué es lo que realmente necesita? Veamos esta promesa en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. En el famoso Sermón del Monte, el propio Jesús explicó el amor y la voluntad de Dios en proveer las necesidades básicas. Vayamos en la Biblia a Mateo 6, versículo 31. Aquí Jesús nos da ejemplos de la provisión de los pájaros o del césped del campo. Enfatiza el deseo de Dios de proveer mucho, muchísimo más para sus hijos humanos. Mateo 6, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, su Salvador enuncia que sus necesidades serán provistas. No existe una relación más importante en la tierra que su relación con su Padre en el cielo y su Salvador Jesucristo. Cuando ora de corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo escucha. Él proveerá para usted abundantemente. Y sí, existe un requisito para la respuesta a la oración, y lo discutiremos en la conclusión del programa. Primero, permítame una vez más animarlo a requerir este inspirador folleto gratuito, Cómo orar para que Dios responda. Dios nos da maravillosas promesas, pero no nos dice cuándo o cómo cumplirá esas promesas. Debemos reclamar las promesas de Dios y debemos perseverar en oración. El Dr. Meredith escribió en el folleto Cómo orar para que Dios responda. Cuando usted desee algo profundamente, debe clamar a Dios día y noche, sin darse por vencido jamás. Dios quiere que seamos persistentes, quiere que andemos con Él, caminemos con Él y hablemos con Él continuamente y día tras día, tanto ahora como por toda la eternidad. El apóstol Pablo nos instruye, orad sin cesar. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17. Cómo orar para que Dios responda, página 15. Amigo, este folleto le dará las claves para inspirar su vida de oración y le dará pasión a su estudio bíblico y soluciones a sus desafíos cotidianos. Es absolutamente gratis y sin obligación. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia gratis. Solo pida el folleto de la oración. Pídalo hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy, hemos visto en la propia Biblia algunas maravillosas dádivas que Dios quisiera darle a usted. Repasémoslas. Dios dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:11. A aquellos que se humillaren ante el Señor, Él los exaltará. Santiago 4:10. Dios se acercará a aquellos que se acercaren a Él. Santiago 4:8.
Aquellos que se arrepientan y sean bautizados, Dios les dará el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Salmo 37:4. Dios suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Estas, amigos, son solo algunas de las preciosas promesas de Dios que Él quisiera otorgarle a usted. Como mencioné previamente, existe un requisito para recibir estas promesas, que ya leímos anteriormente. Vayamos en la Biblia a Mateo 6, versículo 33. Siempre le recordé a las congregaciones donde he sido pastor que realmente deben conocer y actuar en esta escritura. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, primeramente, debemos buscar el reino de Dios. Es prioridad en la vida, de acuerdo al Salvador. De otro modo buscará una salvación egoísta que Dios no le concederá por su propio bien. Pero al orar cada día a nuestro Padre en el cielo, debemos pedir, venga tu reino, como nos enseñó Jesús en Mateo 6, versículo 10. Dios cumplirá su maravillosa promesa, y todas estas cosas le serán añadidas. O sea, toda necesidad le será suplida. Además debemos orar con una actitud humilde, como vimos previamente en el programa. El apóstol Santiago nos amonesta, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Además Jesús nos dice que busquemos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad cuando oramos. Así es, Jesús dijo que oremos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Amigo, la Biblia revela un apasionante camino de vida en el que se puede regocijar con amor y paz. Esa vida está basada en una relación de amor con su Padre en el cielo y su Salvador Jesucristo. Este folleto lo ayudará a crecer en esa relación y obtener mayor amor, júbilo y paz en su vida. Asegúrese de requerir este inspirador folleto gratuito, Cómo orar para que Dios responda. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana o vernos por internet en cualquier momento. A medida que el mundo se continúa decayendo y corrompiendo, necesitamos el ánimo, la fe y la verdad que proviene de la Biblia. Gerald Weston, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo las apasionantes enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina y las profecías del tiempo del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.